Mm, Ahí está. Hola. Bueno, sí, sí, sí te ¿Se me escuchamos. escucha? Adelante. Sí, sí, acá. Adelante. Bueno, sí, realmente le agradezco a Patricia, muy, muy lindo el ejercicio que también lo hice y realmente te da una sensación de bienestar este tipo de ejercicio, porque uno se queda así con toda la emoción de los buenos momentos vividos. Bueno, bueno, como dicen mis compañeras, en realidad la vida nos pasa en situaciones donde, o sea, la vida son los obstáculos. Lo importante es ver qué hacemos con los obstáculos, o sea, cómo los transito. Y a veces son tantos los obstáculos que, no, que nos dejan como sin camino, sin poder ver a dónde ir. Y esa es la importancia de la psicoterapia. O sea, nosotros simplemente los acompañamos y les mostramos cómo salir de la situación. Los ayudamos a salir de una situación que a veces no se puede solo. La enfermedad del 2000 es el trastorno de ansiedad y la depresión. En otros momentos ha habido otras enfermedades que han sido como el eje, pero ahora es justamente la ansiedad. Lo que nosotros estamos tratando con las chicas de mostrarle que si ustedes no detectan que están enfermos, creen que son ustedes, que esa es su forma de ser. Y a veces uno no conoce el estado de bienestar porque lleva mucho tiempo estando mal. Y cree que es así, que es triste, que es depre, que es con poca energía. Y lo que está pasando es que uno se hace tanto que está así, que ya no se acuerda cómo es estar bien. Y lo que a lo que nosotros nos inclinamos es a mostrarle que es una elección ser feliz, que uno puede buscar el modo de estar feliz con los obstáculos, porque no es que no vaya a haber problemas, y nosotros se los podemos solucionar, lo que nosotros los vamos a ayudar a ver cómo enfrentan los problemas. La ansiedad tiene como algunas características. Primero es salir del presente e irnos al futuro. Si yo estoy pensando que dentro de media hora me va a pasar algo, que van a entrar ladrones en la casa, o que qué sé yo, se me va a inundar la casa, bueno, yo estoy imaginando algo, generalmente no pasa, está solamente en mi cabeza, pero ese pensamiento negativo me va dando determinados síntomas, surgen determinados síntomas, como por ejemplo taquicardia, sudoración, sensación de ahogo, falta de aire, eh, mareos, sensación de muerte súbita porque uno cree que le está dando un infarto, y en realidad es ansiedad porque lo psíquico se hace químico. Y de pronto hay como un aumento de adrenalina que no lo puedo manejar, que creo que me da un infarto, entonces vas a los médicos obviamente no tenés nada, entonces a veces no les creen a los pacientes, y en realidad el dolor lo está viviendo el paciente, tiene todos estos síntomas. Tiene miedo, miedo a tener miedo, sensación de huida, querer ir a un lugar y salir corriendo, o a veces van en el colectivo y se bajan porque tienen miedo de que algo pase. La persona se da cuenta que es como irracional ese miedo, pero no puede evitar de pensarlo. Entonces llega un momento donde ya todo tiene un ataque de pánico, una sensación de esta muy fuerte, de muerte súbita, y después tiene miedo de volverla a tener, y se hace como un círculo. Como la tuvo, le dio miedo, tiene miedo de volverla a vivir, entonces se queda en la casa, se aísla, ya no quiere ir a trabajar, ya no quiere salir al gimnasio, y mientras más solo te quedas, más pensamiento negativo puedes llegar a tener. Las personas dicen, me angustio. Bueno, la angustia no viene sola. La angustia uno se la provoca. La tristeza sí, supóngase que ha pasado algo, que ha muerto un familiar. Uno está triste, pero es como una sombra que a uno lo acompaña en la vida, pero puede funcionar. Pero la angustia es patológica. Es esa sensación de malestar que uno quiere que se le vaya rápido, que no sabe qué hacer con esa sensación. Pero la angustia uno se la provoca y nosotros les vamos a enseñar cómo evitar el mecanismo de la angustia.
yo tengo hijos y le he enseñado el mecanismo de la angustia, y cuando yo tengo un problema me dicen, mamá, acordate el mecanismo de la angustia, como diciendo, no hagas eso. Pues yo les he enseñado que no hagan eso, porque bueno, uno lo hace muy rápido y cree que es natural estar angustiado, y no es natural. Primero lo que uno hace, está el mundo y uno se aísla del mundo, se mete para adentro. Si uno está mirando televisión, no atiende el televisor, está metido en uno mismo y empieza a pensar. Pero hasta ahí no pasa nada, pero uno empieza a pensar, estoy sola, supónganse, y después empieza a imaginar. La imaginación es una facultad para crear, uno puede crear lo más hermoso o lo más terrible. El que imaginó la lapicera la creó. Pero uno empieza a pensar, supónganse, estoy sola, y después empieza a imaginar. Entran ladrones armados, me apuntan, bueno, y empieza a imaginar toda una situación que es una mentira, que está solamente en la cabeza de uno. Y llega a un final catastrófico. Me matan, o me roban todo. Y ahí aparece la angustia. Pero uno eso lo hizo muy rápidamente. Se aisló, empezó a pensar, empezó a imaginar, llegó al final catastrófico. Y ahí ya tenés una angustia que no podés más, porque esa imaginación crees que es real, y en realidad está en la cabeza de uno. Nosotros le vamos a enseñar cómo desarmar el mecanismo de la angustia. Uno dice, me angustio, no, estoy angustiada. No, te has provocado la angustia. Porque la tristeza no te da como ese ataque de angustia, ese ataque de dolor interno. Entonces, bueno, a veces uno lo hace tantas veces al día, que cree que es normal, que vive todo el día angustiada. Y no, todo el día se aísla, empieza a pensar, empieza a imaginar y llega a ese final. Rapidísimo. Yo a veces les digo a los pacientes, me dicen, no puedo. Yo digo, bueno, cada 40 minutos sentate a angustiarte. Y me miran y me dicen, no, ¿para qué? ¿Y por qué lo haces? Digo, porque es ridículo. A veces eso que cuando uno le dice, bueno, cada 40 minutos anda, aíslate y ponete a angustiarte, se ríen. Y claro, se ríen porque es una cosa muy ridícula, pero que uno lo hace constantemente cuando está mal. Entonces, ser feliz es una decisión a interrumpir la angustia, a, como dicen mis compañeras, buscar pensamientos positivos, a saber agradecer, porque Roberto Pérez, que es un sociólogo, dice, sufrimos mucho por lo poco que nos falta. No, sí, sufrimos mucho por lo poco que nos falta y disfrutamos poco lo mucho que tenemos. Porque a veces uno está viendo qué te falta y no te das cuenta que tenés un montón de cosas que agradecer. Desde este momento que estamos acá vivos, conscientes, sanos, que estamos pudiendo hablar, pudiendo comunicarnos, que tenemos un teléfono, tenemos un techo, hay tantas cosas para agradecer. Pero como decía Patricia, uno se centra en la carencia, en lo que no tenemos, en lo que nos hace mal. Y perdemos el hilo de todo lo que nos hace bien. La ansiedad es el tema de este momento. ¿Por qué? Porque nos vamos al futuro y porque estamos siempre autoexigidos. Debo hacer esto, debo estar así, tengo que así. Y se llama en psicología la tiranía de los debería. Son tiranos los debería. Entonces uno siente que tengo que hacer esto, tengo que hablar a mi mamá, tengo que ir a buscar el nene, tengo que ir a una amiga, tengo que trabajar, Y en realidad no hay ningún contrato con nada que diga que uno tiene que estar así. Uno elige, o a veces elige no hacerlo. Justamente el trastorno de ansiedad es cuando pasa uno mucho tiempo haciendo el deseo del otro o concediendo por amor. Bueno, me piden algo, bueno, lo hago. Me llaman de otro lado, bueno, contesto. Y uno empieza a conceder, y después se olvida quién es, qué quiere, qué desea. Y se pierde. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a buscar un método de irnos centrando para no perdernos en todo esto de qué es lo que es importante, qué es lo necesario, qué es lo que nos hace bien, qué es lo que suma. Porque a veces uno ocupa más tiempo en lo que no suma que en lo que suma. Y la verdad que ser feliz es una elección.
como es una elección ser infeliz realmente. Hay gente que se junta y se regocija hablando del malestar, y en realidad no está viendo que está ahí sentada viva, con todas sus facultades, con todo su físico. O sea, pero ¿por qué hablar de eso y seguir hurgando en el malestar si uno tiene un montón de cosas que nos hacen bien? Por eso decía Patricia que el agradecimiento es una de las bases de la psicología bipositive, porque hay muchas cosas positivas en nuestra vida. Entonces, la idea es que caminemos juntas en este proyecto de encontrar cuál es el camino, porque desgraciadamente el 80% de las personas con las que uno se cruza dice, ¿cómo estás? Y no te dice bien, sana, viva, no, mal, y te empieza a contar todo lo mal que está. Bueno, pero estás bien, tenés trabajo, sí, pero esto, pero el otro, pero, bueno, porque estamos como adiestrados a ver todo lo que nos falta y poco adiestrados a ver todo lo que tenemos. Yo no digo que no haya problemas, porque problemas hay. Y las cosas pasan, pero hay que ver qué hace uno con las cosas que le pasan. Entonces, esto es un camino que realmente yo las invito a que lo recorren con nosotras porque no tiene vuelta. No tiene vuelta porque es como que uno cuando aprende todos los inconvenientes los mira por otra óptica. Porque a todos nos pasaron cosas en la vida y en la historia, como decía Patricia. Tenemos una historia de cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero uno elige, y uno elige cómo quiere envejecer. Porque uno puede envejecer con una mochila tan pesada de angustia o con una mochila un poco más liviana. Es una elección.